estudiantes de la Universidad César Vallejo y el día de hoy les vamos a presentar nuestro proyecto de emprendimiento de difusión cultural del curso Cátedra Vallejo. Y está conformado este grupo por los siguientes integrantes: Quispe Meléndez Rolando, Tarazona Muñoz Javier, Salcedo Víctor, Lanazca Vargas Karen, Saavedra Cacha Anthony, Rojas Durán Waldir, Sáenz Natividad Bertoni, Torres Díaz Zoraida y quien habla Vergara Causo Ellen Solemn. Y a continuación pasamos a ver el presente documental que esperamos que sea de su total agrado. César Abraham Vallejo Mendoza, considerado como uno de los poetas más grandes de la lengua española, nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, provincia de Huamachuco, departamento de La Libertad. Sus padres, Francisco de Paula Vallejo y su madre, María de los Santos Mendoza, conocidos por su bondad, llevaron una vida moderada y con influencia religiosa. Realizó sus estudios primarios en su pueblo natal, la secundaria en el Colegio Nacional San Nicolás de Huamachuco. Demostró siempre ser responsable de sus estudios y tener vocación para ser escritor. Por ser un excelente alumno y sobresalir en los cursos de letras, estudió en la Universidad de La Libertad. Obtuvo el grado de bachiller en letras con la tesis El romanticismo en la poesía castellana. A la vez inició estudios de Derecho que abandonó para ser profesor. En Lima publicó su primer poemario, Los Heraldos Negros, lo financió con su sueldo de profesor. En el mes de julio de 1920 viajó a su pueblo natal, donde el poeta fue involucrado en un incidente dramático e injusto, por lo cual estuvo preso por 112 días, saliendo en libertad libre de toda culpa. Luego, en Lima, publicó diversos poemarios y narraciones breves que escribió en la cárcel. Continuó y culminó sus estudios de filosofía y letras en la Universidad Mayor de San Marcos. El 17 de junio de 1923 viajó a París, Francia. La situación de Vallejo en París fue dura y difícil. En oportunidades dormía en los parques por falta de recursos económicos. Fue apoyado por su amigo Pablo Abril, quien le consiguió un trabajo en el periódico Le Grand Jumeers. Radicó en Francia por muchos años, tratando de crecer como escritor. Para conocer la experiencia bolchevique, viajó a Rusia, donde estuvo desde octubre a diciembre de 1928. A su regreso a Francia, conoció a la joven Georgette Philippard, con quien contrae matrimonio. Su viaje a Rusia y la experiencia de la crisis europea motivó que adopte las ideas socialistas. Nace su interés por viajar a España para seguir de cerca la instauración de la República. Llegó a Madrid el 31 de diciembre de 1930. Se convierte en un espectador de la Guerra Civil Española. El ejército republicano, como reconocimiento, publicó el poemario España aparta de mí este cáliz. En 1932 regresó a Francia, donde vive en condiciones penosas. Murió en París el 15 de abril de 1938. Sus restos descansan en el cementerio de Montrouge. Una de sus obras literarias de este gran poeta, y que es materia de este documental, es el cuento Cera. El cuento Cera se enfoca en una realidad y un contexto de una cultura del siglo XX en nuestro país. Simboliza una sociedad con diferentes rasgos sociales, tradiciones y creencias. En ella se decide el futuro por la suerte, por un juego como los dados, donde se utiliza el arte por el arte con tal de ganar dinero con maña, estafa y la deshonestidad, acompañado del mal hábito del consumo del opio, sobre todo en la juventud. Vallejo, con su arte literario, origina una cultura nueva, como un modo para transmitir ideas y conocimientos para la vida y el cambio. Esencialmente, el emprendimiento cultural como proyecto emprendedor trata de generar valor que beneficie económicamente, social y culturalmente a las familias y la sociedad, que fomente y revalore la cultura. Dentro de ello, la educación, el arte, el teatro, la literatura, la música, la pintura, entre otros, generando un impacto positivo y progresista en la sociedad.
Proyectos como ejemplos de emprendimiento cultural. En ejecución tenemos La Rancana, que promueve la venta de obras de artistas peruanos. Y la propuesta de un proyecto vallejiano que cuente con cafeterías o comedores en las distintas sedes a nivel nacional y tengan sitios acondicionados como una librería para que promuevan el arte, obras de literatos, poetas y artistas, y en particular de nuestro gran poeta César Vallejo, sin dejar de lado el impulso que debe darse al espíritu emprendedor en la cultura de parte de los estudiantes y visitantes a la Universidad César Vallejo. Hola, les saluda su compañero Bertonio Vladimir Say Natividad. El documental es un instrumento con el que se prueba o demuestra hechos de la realidad. Puede tratar diversos temas, dar a conocer una actividad, una labor o algún hecho en especial. Se caracterizan por ser informativos. El documental de tipo audiovisual señala un suceso de la realidad, mantiene hechos o situaciones. Su realización implica un reto al ingenio, ya que al tratar con una historia real, este debe generar un impacto en el público. Su alcance es extenso, por lo que se puede desarrollar diversos temas. La elección del tema puede ser por razones de carácter informativo, sociológico, reflexivo, preservar datos o información. El documental tiene como finalidad que el público aprenda o adquiera más información. Gracias. Aspectos valorativos del cuento Cera. El cuento menciona la dimensión ética del personaje, el apostador chino Chale, y su comparación con el fin básico del escritor: sobrevivir con el dominio de un arte que puede ser en la modernidad alto y a la vez ruin o rechazado. El narrador también reflexiona sobre la ceguedad del público, la crítica y los lectores que no distinguen la lucha del artista. En este sentido se puede inferir que el cuento Cera de César Vallejo aborda temas éticos relacionados con la lucha del artista y su supervivencia en un mundo cambiante y en crisis. El valor del cuento Cera radica en su capacidad para abordar temas éticos y estéticos complejos, como la lucha del artista en la modernidad, la supervivencia en un mundo cambiante y en crisis, y la relación entre el azar y la muerte. Además, el cuento presenta una rica simbología y metáforas que invitan a la reflexión y al análisis crítico. En este sentido, Cera es considerado uno de los cuentos mejor logrados del libro Escalas y una obra destacada en la producción literaria de Vallejo. Aspectos valorativos del cuento de Cera. La construcción del personaje de Chale es particularmente notable. Vallejo crea un personaje que es a la vez familiar y extraño, que nos atrae y nos repele a la vez. Chale es un hombre sensible y bondadoso, pero también es un hombre violento y peligroso. Las contradicciones de este personaje hace que sea interesante y complejo. El uso del lenguaje de Vallejo es también notable, porque Vallejo utiliza un lenguaje poético y expresivo para crear un ambiente de tensión y suspenso. El cuento está lleno de imágenes vividas y metáforas poderosas. Vallejo utiliza el lenguaje para explorar las emociones y pensamientos del personaje principal. El tema de la identidad es explorado de manera profunda y conmovedora. En el cuento de Cera, Chale es un hombre que se siente perdido y desorientado. No sabe quién es ni de dónde pertenece. Vallejo explora la idea de que la identidad es una construcción social que puede ser moldeada y manipulada. El tema de la alienación es también explorado de manera profunda y conmovedora. El cuento de Cera, Chale es un hombre que se siente aislado y excluido de la sociedad. No se siente aceptado por los demás. Vallejo explora la idea de que la alienación es una condición humana universal. El tema de la violencia.
Es explorado de manera cruda y realista en el cuento de Cera. Chale es un hombre violento que se ve envuelto en una serie de violencia. Vallejo explora la idea de que la violencia es un producto de la sociedad. ¿Y qué apreciación tiene usted del poeta César Vallejo? Esa sería mi pregunta hacia usted. Ujú. Muy bien. Una vez más reitero las buenas noches a tan importante concurrencia y vamos al grano. La apreciación que tengo de César Vallejo es que viene él a representar el alma del Perú, pero más que el alma del Perú, César Vallejo viene a representar el corazón de la humanidad. Por eso es considerado al lado de Dante Alighieri, el autor de la Divina Comedia, el italiano, eh, son los dos únicos poetas llamados universales. Y ese título le han otorgado los más grandes poetas, escritores, intelectuales del siglo XX de todas las latitudes del planeta. Tan es así que, como ustedes dicen, hay cátedra Vallejo, pues eso hay en Argentina, en Chile, en Europa, en Italia, sobre todo hay diccionario Vallejo, etc. La apreciación que tengo es que meritoriamente César Vallejo, nacido en Santiago de Chuco, representa la esencia de la cultura andina. Hay que entender que la más grande riqueza que tiene el Perú no es el oro, ni el petróleo, ni muchas riquezas materiales que pueden ser traducidas en capitales y dineros, sino la más grande riqueza que tiene el Perú es la cuestión de su esencia moral, de su esencia ética originaria. Y es César Vallejo quien se encarga de levantar esa bandera de que el Perú fue una sociedad colectivista, comunitaria, y fruto de ese esfuerzo espiritual, muscular, se edificó lo que conocemos ahora para asombro de la humanidad, pues Machu Picchu y Caral, cuna de la civilización americana, etcétera, y sobre todo otro aspecto importante, destacado, es, por ejemplo, el aporte en la música como con el Cóndor Pasa, entendiendo que en la posible comunicación con inteligencias de otras galaxias envió una nave con una probable comunicación musical que sería el lenguaje a través del cual estaría desde el planeta comunicándose con otras inteligencias superiores, y entre ellos va Mozart y va el Cóndor Pasa. Entonces, ¿por qué el estudio que se hace de esta música corresponde a sensibilidades muy elevadas? Entonces, estamos hablando pues que la esencia del Perú y de los peruanos en su origen es la más grande y monumental riqueza que tiene el ser humano en Sudamérica, y que eso sería el aporte fundamental a que algún día en el planeta se haga realidad las utopías desde todo punto de vista de las religiones o de posiciones políticas, en que un día todos los hombres debemos ser prójimo hermanado. Es decir, en la esperanza y en la fe, entendiendo que la fe es creer en lo que no se ve, pero en lo que sí se presiente, en lo que se admite como posibilidad, después de entender que tenemos una herramienta como el cerebro para analizar la evolución de la historia, y después de esa ciencia, es entender que es posible que las etapas en la historia de la humanidad crezcan a su máximo esplendor y luego caigan
se destruyan. Estoy hablando de imperios a través de todos los tiempos, y finalmente el hombre encauzará, según la concepción de César Vallejo, sobre todo en el poema Masa, de que todos los hombres se reunirán sobre la faz de la tierra hermanados. Mi pregunta es, ¿cuál de sus cuentos considera que es el más importante? El cuento para mí, y creo para la crítica en general, en forma mayoritaria, el cuento que más se destaca es el cuento que desde primaria se nos hizo conocer, que es Paco Yunque, ¿no? Paco Yunque resume la condición en que en el Perú las clases sociales llegan a establecerse en una forma de diferencia abismal, en que el dueño, el patrón, él decide por la vida y el destino de sus trabajadores. Y en ese cuento, Paco Yunque, se puede observar la condición miserable de los niños, hijos de los campesinos obreros o de los empleados de hogar, en que son tratados como ciudadanos de tercera o cuarta categoría, así con el desprecio que siempre se ha tenido a la gente que honradamente gana su subsistencia, su existencia. En Paco Yunque vemos que se transmite de padre a hijos esa conducta en que el hijo del patrón debe reproducir las formas y los tratos en que el padre da a sus subalternos. Entonces, en la escuela, a donde era la única escuela del pueblo, a donde concurre el hijo del hacendado y el hijo de los trabajadores de su casa, que es Paco, entonces se encuentran en el recreo o en el aula, en una situación de que el hijo del patrón, típico, como su padre es el que domina políticamente o tiene influencia de poder en la zona, el niño, hijo del rico, no estudia y prefiere arrebatarle las tareas a quien él llama su empleado, a su compañero de carpeta, Paco Yunque. Entonces, ahí se va reproduciendo la opresión, desgraciadamente, a temprana edad, y esa es la moral que establece, pues, una sociedad piramidal. Pero este cuento, lo más grandioso es que termina en que no se soluciona este problema. Le pregunto a usted, ¿qué opinión tiene del cuento Cera de nuestro poeta César Vallejo y el grupo que estamos participando de estudiantes de pregrado, Cátedra Vallejo? Nos interesa mucho esa opinión, ya que él ha sido parte de nuestro tema también de estudio. Gracias. Bien. El cuento Cera es una de las más elaboradas escrituras o narrativas de nuestro amado César Vallejo, donde sus propias vivencias en Lima, cuando él estudiaba en San Marcos, compartía con sus congéneres y con gente dedicada a las letras, ¿no? Estamos hablando de la época de Valdelomar, de Mariátegui, y gran sector de universitarios, de docentes y de gente dedicada al periodismo, a las artes, se reunían en el Jirón de la Unión, que era en el Palais Concert, que era uno de los locales de moda de la época, estamos hablando de los años 20, y en el cual frecuentaban, y después de tomar el café, las biscotelas y las cosas que llegaban de Europa, como la forma de vestirse, los estilos de su comunicación, las lecturas que hacían y espontáneamente los discursos, etcétera, terminaban dirigiéndose
al barrio chino. El barrio chino no está demasiado lejos de la Plaza de Armas de Lima, estamos hablando del Jirón de la Unión, para trasladarse hasta a la altura del Mercado Central, lo que conocemos ahora en el barrio chino, ¿no? Y en ese lugar, que era zona habitada por vecinos, efectivamente, de Pekín, de Taiwán, en fin, eran muchos de ellos con negocios de comida y también lugares de esparcimiento. Uno de esos lugares consistía en ser fumaderos de opio. Estaba permitido por la ley la venta de esta droga, pero era controlada y era en locales cerrados, ¿no? Y se admitía con mucha reticencia a mayores de edad, etcétera. Y entonces, ese cuento, Cera, se basa en una ocasión en que César, fruto de haber terminado una relación con una de sus parejas en Lima, entonces está tomado, está bebido, ha tomado vino probablemente, y se dirige a ese lugar del barrio chino. Y había un local de uno de estos vecinos asiáticos que se llamaba Chale, y él en ese local podía otorgar pues camas en el cual quien consumía fumaba, pues el opio se fumaba con pipas, entonces podía reclinarse en uno de estos divanes, sofá o cama, y podía, bueno, relajarse. Y entonces César va y encuentra que está cerrado una de las habitaciones a la cual él quiere entrar, pero la curiosidad, que es elemental en Vallejo, y fruto de la curiosidad, creo que todo hombre terminó siendo sabio en la medida en que su curiosidad le llevó a investigar y averiguar qué hay más allá, sobre todo detrás de las puertas cerradas. Y entonces, por el ojo de la llave, Vallejo, César divisa y observa que Chale no abría la puerta para atender, pero estaba dedicándose a algo muy curioso, que era estar puliendo dos trozos de mármol, probablemente mármol, dice él, y la forma que le daba era de dados. Entonces, al final, lo que da a entender es que este chinito Chale, ¿no? Cargaba sus dados para que cuando iba a jugar las apuestas por miles de soles en esos tiempos, en lugar donde concurrían banqueros y gente adinerada, el chinito siempre salía ganando muchas veces, la mayoría de veces, ¿no? Entonces César colige que es por los dados que él los manipula, los prepara especialmente para saber tirarlos en la ocasión. La narrativa tiene una riqueza que nos transporta entre Edgar Allan Poe o Borges, o los grandes escritores como William Faulkner y otros, como el caso del libro El jugador nos hace recordar de Dostoyevsky, Fedor Dostoyevsky, gran escritor ruso, que también en ese libro El jugador muestra las debilidades y las pasiones humanas cuando se trata de fortunas al azar y que vamos a jugarnos 5.000 soles, 10.000 soles. Entonces, Vallejo lo que hace en este libro es, a la manera de un psiquiatra, penetrar en la mente del ser humano que es capaz de ir a llevar su dinero, su riqueza, entendiendo que muchos han perdido, ¿no? Yo acá en Huacho he conocido cuando era estudiante en la Universidad de Huacho y tenía que trabajar para costear mis estudios en una mueblería. Había una pareja de esposos cusqueños, vivían acá en Echenique, casi frente a la biblioteca que antes quedaba en Echenique, para salir a 28 de julio, tenía una librería. Y yo llego a trabajar de vendedor de muebles que me contratan. Y luego me contaron por uno de sus asistentes más cercanos que la señora se había jugado una casa entera acá en la campiña de Huacho y lo había perdido en canasta en el club tenis de Huacho. Entonces, en esos tiempos era igual, el azar. Vallejo entra a la mente humana, al alma humana, para auscultar, averiguar de qué estamos hechos los hombres, que muchas veces nos jugamos el destino ya no de una vida racional,
de una vida lógica, sino del punto de vista del azar, del destino, del albur, de la apuesta, que puede ser pelea de gallos u otra. Pero dentro de eso existe la idea también de personas que se preparan de tal manera que el que va a la casa tragamonedas va a perder y siempre ganará el dueño de la casa. Entonces, esto es un manejo, ¿no?, que obedece pues a diferentes conceptos sobre la ética y la moral, de que no hay juego limpio.